¿Ya vemos la pantalla? Sí, señor. Listo, muy bien. Muchachos, ya estoy grabando la clase. ¿Qué vez me decía el profe Andrés que sus mercedes tenían una inquietud porque a veces me escuchaban entrecortado en las clases? Recuerden, chicos, que yo les he dicho a ustedes una y mil veces que es problema de mi computador cuando eso pasa. O sea, eso no es que el profesor Carlos quiere que la clase se escuche entrecortada. Obvio no. Sino que, muchachos, es problema del computador. Además, alguien por ahí le dijo al profesor que dice que eso es una gran mentira, porque ustedes bien lo saben que yo todas las clases las grabo y todas las subo a YouTube, y si usted no encuentra una clase, una tarea, pues se va al Classroom, entra en el Classroom y ahí está el video y lo que hay que hacer. ¿Listo? David, cuéntame. Profe, es que dijeron que tú no grababas, era la segunda parte. ¿Cuál segunda parte, mijo? O sea, es que algún compañero mío dijo que tú no grababas la segunda parte de la clase. Obvio si la grabo, David. En la clase está tanto la explicación del tema y dice qué hay que copiar y cuál es el taller. Lo que pasa es que si Pero ya, ustedes no ven el video completo cuando lo ven por YouTube, pues muy difícil, muchachos. Obvio, dentro del video yo lo digo completico, completico. O sea, yo grabo completa la clase, muchachos. Me extraña araña. Entonces, lo mismo, para los chicos que todavía tienen inquietud y no han podido ver los videos de YouTube, muchachos, ahí está mi canal, se llama Español San Carlos Bachillerato. ¿Mm? Ahí van a encontrar todos los videos, no solo de ustedes, sino también de quinto, de sexto, de séptimo, octavo, noveno, décimo, once. Ahí están todos. En mi canal ya hay por lo menos unos 250 videos. Entonces, decir que yo no grabo las clases y no subo videos, eso es mentira, muchachos, porque ustedes saben, y muy bien lo saben, que sí grabamos. De hecho, esto lo estoy grabando. Esto va a quedar en el video de la clase de hoy, muchachos. Entonces, pilas. Si alguno todavía no sabe cómo ver mis videos en YouTube, que me escriba por WhatsApp y yo le envío el enlace del canal para que pueda ver los videos. ¿Listo? ¿Sí o no, chicos? El número de celular mío profe, ustedes ya lo tienen hace rato. Yo en la primera clase les di mi número a todos. Entonces, si alguien, digamos, no ha encontrado un video de las clases que necesite, me escribe por el WhatsApp y me dice, profe, es que no encontré el video de tal tema. Y yo te lo busco y obviamente se lo envío para que lo mire. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos claros? ¿Sí o sí, no? Sí. sí, mister. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, nos vamos con el tema del día de hoy. En la clase pasada estábamos hablando que la prehistoria, ¿cierto? Desde que aparece el Homo sapiens, hay tres etapas en la prehistoria. Es decir, de cómo el hombre logró llegar a formar, digamos, por ejemplo, así, ciudades y demás. Estas tres etapas se llaman el paleolítico, que ya lo vimos en la clase pasada, el neolítico y la edad de los metales. Ya vimos el paleolítico la clase pasada que se daba desde el 200.000 antes de Cristo hasta el 8.000 antes de Cristo. David, dime. Perdón, profe. Tranquilo, mijo. Entonces, este paleolítico que ya lo vimos la clase pasada, vimos que estos primeros humanos eran, primero que todo, nómadas, ¿cierto? Porque como no sabían de ganadería ni agricultura, ellos solo llegaban a un lugar, comían todo lo que encontraban, cosechaban todo lo que podían y luego en manada se iban hasta otro lugar. Eso se llamaba el nomadismo y era propio del paleolítico, ¿cierto? En el paleolítico los humanos habitaban en cuevas, ya utilizaban el fuego, pero de una forma muy rústica y hasta ahora estaban aprendiendo a curtir las pieles, que habíamos dicho que curtir las pieles es secar las pieles para poderlas usar como ropa, ¿cierto? Eso era lo que fue el paleolítico, que fue el periodo más largo. Hacia el año 8000 antes de Cristo, muchachos, aparece el segundo periodo de la prehistoria, que se va a llamar el neolítico. Y el neolítico fue muy revolucionario para el ser humano. ¿Por qué? Porque aquí se da uno de los grandes cambios en el ser humano que lo permitió desarrollar como las sociedades que hoy conocemos. En el neolítico se da un gran proceso y es que el humano pasa del nomadismo al sedentarismo. Es decir,
pasa de ser nómada, ¿cierto? De estar viajando de un lugar a otro, a ser sedentario, que es vivir en un solo lugar y construir una comunidad. ¿Cómo logra el ser humano pasar del nomadismo al sedentarismo? El ser humano logra volverse sedentario porque descubre dos cosas muy importantes: la agricultura y la ganadería. ¿Qué es la agricultura? La agricultura es el cosechar, ¿cierto?, la tierra para recoger vegetales, cereales, legumbres, frutas, ¿cierto? Y la ganadería, por otro lado, es el arte, o bueno, es la acción de criar animales, ¿cierto? Como vaquitas, cabras, cerdos, pollitos, y criarlos, reproducirlos para que no se vayan a acabar y no se nos acabe el alimento. Cuando el ser humano aprende estas dos cosas, ¿m? Cuando el ser humano aprende estas dos cosas, se crea una gran revolución, porque ya no es necesario que las comunidades prehistóricas se la pasaran de aquí para allá, sino que aprenden a vivir en comunidad porque ya no tienen que estar desplazándose. Ellos se desplazaban, ¿por qué? Porque no tenían alimento suficiente. Cuando el ser humano aprende a producir su propio alimento, se acaba el nomadismo y llega el sedentarismo. Ese sedentarismo es lo que se da en el neolítico. ¿Listo? Entonces, para que nos quede claro, el neolítico es la etapa que aparece después del paleolítico. Entonces, primero va el paleolítico y ahora empezamos el neolítico, ¿cierto? En este periodo se hicieron avances y descubrimientos que cambiaron la vida de la humanidad. A estos avances y cambios se le llamó la revolución neolítica. ¿Revolución por qué? Pues porque cambió totalmente la forma en la que vivían los antiguos seres humanos. Antes ellos vivían en cuevas y tenían que estar moviéndose de un lado para otro. Cuando aprendemos estas habilidades como la agricultura y la ganadería, el ser humano revoluciona a su sociedad porque ya no tiene que estar moviéndose, sino que ya puede crear una comunidad y quedarse a vivir ahí todo el tiempo que quiera. ¿Listo? Entonces, los dos aspectos principales que determinaron al neolítico, lo repito por cuarta vez: la agricultura y la ganadería. Pero ¿cómo descubre el ser humano esto? El ser humano lo descubre a través de la observación de la naturaleza, ¿cierto? El ser humano observaba la naturaleza y se dio cuenta que las plantas tienen un proceso donde crecen, luego ya están completamente desarrolladas y empiezan a generar frutos. Entonces, ellos se daban cuenta que dentro de esos frutos habían semillas, ¿cierto? Unas pepitas que, si se volvían a plantar en la tierra, hacían que germinara otra planta igual, que les iba a generar frutos. Y así es que el ser humano se da cuenta de la agricultura. Juan José, dime. Mister, es que se me fue el internet y me sacó de la reunión. Bueno, papá, no importa, lo importante es que ya estás acá. ¿Listo? Ok, Ya el pedacito que te perdiste lo puedes ver en el video. Igual te repito, estamos hablando del neolítico, que es la segunda etapa de la prehistoria. El paleolítico ya lo vimos. Y en este neolítico es muy importante porque aquí el ser humano desarrolla sus habilidades, ¿cierto?, para la agricultura y la ganadería, lo cual pues le permite conocer al ser humano las plantas, los animales, y desarrollar las habilidades que le van a poder permitir producir sus propios alimentos, lo que le permite abandonar el nomadismo y poder construir poblados estables, es decir, construir pueblos, construir aldeas, ¿cierto? Así es que aparece la vida sedentaria. Ahí en la página 140 y 141 ustedes tienen este mismo dibujito que se ve acá, donde nos muestran las diferentes actividades que se hacían en el neolítico. Entonces, cuando el ser humano ya aprende a cultivar, lo primero, yo ahorita te doy la palabra, Ana, al final, ¿listo? Porque estoy explicando. Cuando entonces estos seres humanos se vuelven sedentarios, aprenden agricultura, lo primero que aprenden a cultivar son cultivos de cereales y de legumbres. O sea, trigo, cebada, lechugas, espinacas, cosas fáciles de cultivar. También aparecen las primeras tumbas que hacen los seres humanos. Esas tumbas las hacían ellos con enormes piedras para simbolizar que ahí estaba el cuerpo de alguno de los integrantes de su comunidad. Entonces, ahí el ser humano también aprende a que los cuerpos de las personas que se mueren tienen que ser enterrados, ¿cierto? Es decir, que se aprende a crear las tumbas y por ende los cementerios. Pues no cementerio como tal, pero sí una zona destinada para enterrar personas. De los animales que tenían, se obtenían principalmente cuatro cosas. El primer ser humano tenía vacas, cabras, cerdos, ¿cierto? Y de ellos obtenía carne principalmente, leche en segunda medida para beber,
Tercero, pieles para poder hacer ropa. Y cuarto, la lana, digamos, de las ovejas también para poder hacer ropa. ¿Listo? Con la cual ellos se resguardaban del frío. En esta época del Neolítico, el ser humano aprende a hacer cabañas. Estas cabañas las empezaron a construir con barro, con piedra, con paja y con rama. Como chocitas, ¿cierto? Ay, espera que me pase por otro lado. Como chocitas, por decirlo así. Aprendieron ellos a construir con barro y con piedra. Son las primeras formas de construcciones que se empiezan a ver. Entonces vemos que ya el ser humano ha aprendido a utilizar muchísimo más su cerebro, ¿cierto? Ha empezado a desarrollar una cognición que le permite desarrollar a su comunidad. En la época del Neolítico se crearon las primeras barcas o canoas, ¿cierto? Que le permitían al hombre transportar mercancías, ¿cierto? De un lugar a otro. Porque hay que entender que para esta época ya existía socialización entre tribus, entre aldeas. Entonces mi aldea ya socializaba con otra aldea y, por ejemplo, nosotros teníamos ganado, vacas, y la otra aldea se dedicaba a cultivar trigo y lechugas. Entonces, pues, yo le intercambiaba a través del trueque a la otra aldea, ¿cierto? Le decía, le doy 2 vacas por tantas lechugas y tanto trigo, ¿cierto? Y se empieza a hacer una especie de comercio ahí, ¿listo? Se crea otra profesión dentro del Neolítico que son los alfareros. Los alfareros son aquellos que hacen vasijas y artefactos en barro. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Dice, los alfareros moldeaban las vasijas en tornos y las decoraban. Se cocían en hornos. Entonces, ellos hacían como hornos de barro donde ponían leña y cogían el barro, hacían o la cerámica y hacían la forma del objeto y la metían ahí para que se secara. Y así se aprendieron a construir vasijas, canecas, platos y cosas así. Entonces, el ser humano avanzó bastante en el Neolítico. Recuerden que en el Paleolítico el ser humano aprendió a curtir la piel, es decir, que la secaban y demás para poder usarla como ropa. Aquí en el Neolítico pasan a una segunda etapa. No solo curtían la piel, sino que aprendieron a crear el telar. El telar es este cosito que ustedes ven acá, es un artefacto con el cual se puede tejer ropa. El telar hoy en día se sigue utilizando. No es igual de rústico, de hecho el telar de ahora es mucho más elaborado y más bonito, pero ellos fueron los primeros en crear esto que se llamaría el telar, que les permitió crear ropa. ¿Vale? Tenemos que entender, los dos principales inventos, o no inventos, sino descubrimientos del Neolítico fueron la agricultura y la ganadería. Pero a partir de esos descubrimientos, el ser humano tuvo que crearse, tuvo que inventar y fabricar unas nuevas herramientas. ¿Para qué? Pues para poder cultivar, para poder cosechar, para poder sacrificar las reses, para todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué inventos se dan en esta época? Bueno, se empiezan a fabricar utensilios de piedra pulida, ¿sí? Más elaborados, con más proceso que en el Paleolítico, hacen como herramientas, lanzas y demás con piedra, pero que les va a permitir cultivar y demás. Esto les va a contribuir, digamos, a las técnicas del arado, ¿cierto? Que es el levantar la tierra para poder cultivar. También aprendieron pues a moldear vasijas de cerámica para poder guardar y cocinar los alimentos, ¿cierto? Para poder fabricar eso tuvieron que fabricar 2 inventos más. Uno, el primero, la rueda. La rueda tuvieron que inventarla para poder mover las cosas. Y 2, el horno, ¿cierto? Que ustedes lo ven ahí en la imagen, es un horno hecho en barro, como un iglú, pero hecho en barro, donde adentro le ponen leña para poder cocinar. Aprendieron a extraer de los animales y los cultivos las fibras como la lana y el lino. Aprenden a sacar estas fibras de los animalitos, de los pelajes, ¿cierto? Inventaron el telar, como les decía. El telar es el que les permitió coger esas fibras para poder hacer tejidos y poder crear ropa que les permitiera cubrirse de los cambios climáticos. Dan Gutiérrez, dime. ¿Cómo hacían para crear los hornos en barro si no tenían un horno para crear el horno? Pues, mijo, con paciencia. Ellos tenían que ir a través de una técnica que se llama ensayo y error. Cuando uno está aprendiendo empíricamente a hacer algo, digamos, a construir algo, tú aprendes haciéndolo experimentando. Entonces yo hago un primer experimento. Si me fracasó, entonces yo miro y digo, bueno, ¿qué fue lo que falló? No, como que esto estaba muy blandito acá, entonces esto toca endurecerlo. Entonces usted hace un segundo experimento. Y entonces en el segundo experimento algo le falla y usted dice, no, bueno, entonces hay que arreglar, hay que mejorar tal cosa y tal cosa. Y así, pues, poco a poco se va mejorando y logran crear estos descubrimientos. O sea,
No te digo pues que hayan inventado el horno o la rueda en 2 días, porque eso es imposible. Les tomó mucho tiempo llegar a esos descubrimientos a través del ensayo y del error. A través del ensayo y del error aprendieron a hacer poco a poco mejor las cosas. ¿Listo? Así es como ellos llegaron pues a lograr descubrir e inventar estas herramientas que ya empiezan a ayudarle al ser humano a construirse mejor como comunidad. ¿Qué otra pregunta, duda o inquietud tenemos? ¿No? Estos chinos son muy listos, son muy juiciosos, muy bien. Entonces, para aprender, cerrando ya lo que fue el Neolítico. El Neolítico comenzó a más o menos en el 8000 antes de Cristo. Y esta época se destaca principalmente porque aquí el ser humano aprendió agricultura y ganadería, lo que permitió que el ser humano se volviera sedentario. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, señor. Listo. Dan, cuéntame, Dan. Que en ese tiempo fue que por así decirlo, empezaron como a salir descendencias más grandes. ¿Descendencias qué, Dan? Más grandes. Claro, digamos que a partir de estos descubrimientos, poco a poco el ser humano empieza a desarrollarse y a descubrir más cosas, y pues ya después cuando veamos la edad de los metales se van a dar cuenta que ya después el ser humano aprende a dominar también el acero, y ya este es el que le permite poder construir hasta ciudades, ¿listo? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Chicos, voy a cortar esta reunión acá, ya les mando otro enlace para decirles los apuntes, el taller y los temas de evaluación, ¿vale? Ya les mando otro enlace. Denme 5 minutos, ya lo envío. Ya nos vemos, ya nos vemos. Ya nos vemos. Mister, Ya te doy la palabra ahorita que volvamos. No, mister, es una pregunta así rápida. Espérate que vuelva a mandar.